Doctor Guillermo Taylor, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes a todo el consejo, ¿cómo están? Muy Buenas bien, tardes. doctor. Doctor, estos minutos son suyos, lo escuchamos atentamente. Muchas gracias. Bueno, soy Guillermo Taylor, tengo 37 años, soy papá de 2 nenes y una nena, Tomás de 5, Benjamín de 3 y Victoria de 1 año y medio. Soy esposo, mi mujer es contadora, Josefina. Soy abogado, me recibí en el año 2008 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán. Después de unos años, habré ejercido aproximadamente 2 años la profesión perdón, siento ruido. Habré ejercido 2 años aproximadamente la profesión libre y ingresé al Poder Judicial por concurso de la Corte Suprema de Justicia como ayudante judicial en febrero de 2012. El concurso habrá sido 2010, 2011. Ingresé en el 2012. Al Ministerio Público ingresé a lo que era la Fiscalía de Instrucción de la cuarta terminación. Posteriormente rendí un concurso interno, que era un sistema informático, donde el concurso era el similar, que se rendía para ayudante fiscal o ayudante defensor, pero este cargo era de prosecretario. Se rendía, bueno, era interno y se rendía con encargados mayores que estén con la antigüedad necesaria de 5 años y abogados del fuero. Accedí al cargo de prosecretario y después, desde el año 2015, accedí al cargo de secretario también de la Fiscalía de Instrucción de la cuarta terminación. Después cambió, se llamó Fiscalía Especializada en Robo y Hurto. Y ahora en el sistema adversarial soy coordinador de la unidad fiscal de Robo y Hurto 1. Me desempeño aproximadamente en el derecho penal desde que ingresé al Poder Judicial, al Ministerio Fiscal. Antes hacía la parte civil, trabajaba en un estudio que se dedicaba primeramente trabajé gratis, aproximadamente 6 meses, 8 meses, en un estudio donde se hacían concursos y quiebras, y después hice cobro ejecutivo integrando equipos de trabajo, donde se me había asignado un rol de líder del equipo de abogados. Ese liderazgo significaba establecer objetivos y fijar pauta de trabajo para cada mes en curso y trabajar planeando la estrategia. En el ámbito del derecho penal, como dije recién, desde el año 2012 fue mi contacto, si bien desde la Facultad de Derecho, la verdad que me apasionaba el derecho penal, me encantaba, pero desde el ejercicio libre no lo conocía. Pero el ingresar al fuero penal, la verdad que hizo revivir esa pasión que tengo por el derecho, y por el derecho penal sobre todo. Y después profundicé los estudios. Cursé la especialización en Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario, que tienen un convenio con la Universidad Católica Santiago del Estero. Me gradué, después hice otros cursos de posgrado, y fui parte del programa de formación y competencias para la magistratura del Consejo Asesor de la Magistratura, el cual fue una muy grata experiencia, enriquecedora de todos los aspectos. Más allá del jurídico, le dan una formación al profesional para la aplicación cotidiana en lo que es el ejercicio de una magistratura. Eso en cuanto a lo académico. Y bueno, soy padre de 3 chicos, en mis tiempos libres, más que nada, los insumo con ellos. Los días lunes tengo música con uno, los martes fútbol con los otros, el jueves fútbol con otro, entonces mucho tiempo libre no tengo. Como hobby, por ahí sí me gusta salir a caminar, salir a correr, pero sobre todo cuando tengo tiempo libre juego con los chicos. No sé si alguien me quiere hacer alguna pregunta de lo personal. ¿Qué edades tienen los chicos, doctor? El más grande 5, el del medio 3 y la reinita 1 y medio. Claro, consumen muchísimo tiempo, Bueno, están en esa etapa, sí. Importante disfrutarlos. Sí. Doctor, yo voy a empezar con las preguntas, no sé si quiere agregar algo más a su presentación. No, estoy bien.
Doctor, yo lo que le quiero preguntar es qué opina usted sobre lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Price del 12 de agosto pasado Sí, respecto a la facultad de las provincias de regular los plazos de caducidad. bien. Respecto de eso, entiendo que hay una confusión en la Corte respecto de los plazos de prescripción con lo que es el plazo razonable del proceso. Al respecto, lo he leído el fallo, lo conozco, es escueto para la profundidad de lo que se resuelve como crítica. Como un operador de derecho sí veo que puede ser un retroceso en la agilidad de que el nuevo sistema acusatorio adversarial en las distintas provincias le ha dado a las investigaciones y a la resolución de los conflictos. ¿Por qué digo que hay una confusión entre el plazo de prescripción y lo que es el plazo razonable, que es una garantía constitucional? Acá en este fallo la Corte, entiendo yo, confunde lo que es el plazo de prescripción, como que de esa forma el Estado regula el plazo razonable, y a mi modo de verlo no es así. Lo que los plazos procesales de la investigación le dan es agilidad en la promoción de la acción penal. Si existe un Ministerio Público de verdad intencionado en promover esa acción penal, no se puede basar en un plazo de prescripción, supongamos un homicidio que tiene una pena, el homicidio simple, de 25 años, si bien la prescripción es más corta, es 12 y 15 en los casos agravados, el plazo razonable hace a la celeridad del proceso y a la promoción diligente de la persecución penal. Entre los votos, si bien son la mayoría concurrentes, hay una sola diferencia del doctor Lorenzetti, que él sí trata de diferenciar lo que es el plazo razonable y lo que es la prescripción de la acción penal, pero termina concluyendo de que de esta forma el Estado estaría incumpliendo garantías constitucionales, por ejemplo, en los casos de delitos de trata de personas de mayor complejidad. Y termina no profundizando en ese concepto y termina resolviendo igual que el resto de sus pares. Yo en esto he accedido hace poquito, la semana pasada, en un curso de posgrado que estoy haciendo en el Ministerio Público Fiscal, que es justamente de enjuiciamiento, a un artículo del doctor Javier de la Fuente, en la editorial Rubinsal Culsoni, si no me equivoco. Sí, en Rubinsal Culsoni hizo un breve comentario a este fallo y explica esto que acabo de decir. No es lo mismo plazo razonable que la prescripción. Sí, la Corte tiene razón cuando dice respecto de la extinción de la acción penal y que el transcurso de estos 6 meses en el 282 del Código Procesal de Chubut llevaban al sobreseimiento, entiende la Corte y lo asimila a una prescripción. Desde ese punto de vista, se entiende que la facultad del Congreso de la Nación fue delegada por la provincia para legislar todo el ámbito penal, y eso hace a la acción también. Pero también es cierto que hay una modificación respecto de los criterios de oportunidad, donde hay una delegación de vuelta hacia los códigos procesales. No sé si está respondida, doctora. Sí, doctor, por mí respondida la pregunta. Le vamos a dar la palabra al doctor Luis Cosio. Hola, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctora, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Yo me engancho un poco en lo que estaba hablando. La verdad que, obviamente, yo no soy especialista en derecho penal, pero escuchándolo a usted, un poco, digo, apunta hacia dónde la Corte de la Nación. 6 meses no se investiga, sobreseimiento por no investigación, está bien, pero un delito de gravedad, como podría ser un homicidio calificado, quedaría sin una resolución porque no se investigó en el tiempo. También tenemos que ver el sistema. ¿Se puede compatibilizar esto, el plazo razonable de investigación, con la posibilidad de utilizarlo como una herramienta, como si fuera una prescripción? Es un poco lo que me queda ahí la duda cuando lo escucho a usted, porque... Yo entiendo que, perdón, espero que... No, a ver, ¿cómo lo Yo ve entiendo usted? que sí se lo puede Porque también hay que estar en el compatibilizar. caso concreto, ¿no? En este caso Claro, concreto era exactamente. por falta de investigación de un delito que era grave, queda sin pena ese delito. Entonces, por eso quería, ¿cómo se puede compatibilizar un poco esto? Nuestro digesto lo que prevé son prórrogas para los casos de investigaciones no concluyen ese plazo de 6 meses, donde el fiscal, si entiende que le falta investigar, las puede solicitar. Ahora, si son casos complejos, nuestro código también prevé
los plazos determinados para asuntos complejos. En un ejemplo práctico, vamos a un delito, por ejemplo, de estafa que tiene una pena de 6 años. Si lo vemos desde el aspecto de la prescripción y desde los actos interruptivos de la misma, tiene 6 años, pero el acto interruptivo primero es la denuncia. Tenemos la citación a esa persona que le imputó como otro acto interruptivo, y esos 6 años se pueden transformar en 12, en 18, y vamos interrumpiendo prescripción, y un delito que tiene una pena corta se puede llegar a investigar desde ese punto de vista, 18 años, etc. Porque no ha prescripto técnicamente. Ahora, si un fiscal o un investigador hace el primer acto procesal, que interrumpe con efectos interruptivos de la prescripción, deja pasar 2 o 3 años, vuelve a hacer otro acto, deja pasar más tiempo, y resulta que el plazo razonable hay una persona del otro lado, que es el imputado, que también tiene un derecho a ser liberado de esa acción penal o ser condenado, pero necesitan una certeza, y eso es una garantía constitucional. Por eso, la celeridad, los plazos de la investigación, si nosotros transformamos este código procesal nuevo en un código con plazos ordenatorios, o sea, no perentorios, esto se transforma nuevamente en una dilación de los procesos. Esas fueron las principales críticas también que le hicieron desde el INESIP, desde los propios defensores en la provincia de Chubut, donde pasó esto. Pero entiendo yo que sí puede ser compatibilizado. Bueno, yo le hago ahora sí la pregunta que le pensé. Hay un tema que preocupa. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos resalta como de gravedad extrema el uso no excepcional de la prisión preventiva y la utilización, esto un poco con la violación a los derechos fundamentales que eso implica, y esto un poco lo fundamenta en las políticas criminales que asumen los países como políticas de seguridad. Creen que encarcelando se produce mayor seguridad a la sociedad. Me gustaría conocer cuáles serían sus criterios como fiscal para la aplicación de esta prisión preventiva, cuáles serían aquellas medidas alternativas que a su criterio se podrían aplicar en vez de no aplicar la prisión preventiva, y qué opina usted de la justicia restaurativa. Bien. Primero, con la primera, las dos están muy entrelazadas. En la justicia restaurativa voy a hablar en un segundo momento, pero en el primer momento voy a hablar respecto a la prisión preventiva, la cual, desde adelanto mi postura, es excepcional. De las medidas cautelares, la más gravosa a la persona y a todos sus derechos. Cada conflicto y cada situación en particular que un fiscal investiga, se le abre un abanico y una gama de posibilidades respecto de medidas cautelares. Por supuesto que para poder aplicar o solicitar, en este caso que estoy en un concurso de fiscal, para solicitar una prisión preventiva, tengo que acreditar los riesgos procesales, llámese obstaculizar la investigación, o el peligro de fuga y no sometimiento al derecho penal. Bajo ese aspecto, puedo solicitar una prisión preventiva en el caso concreto. Sí entiendo que como política de aplicar prisión preventiva, como política prevencional de delitos, entiendo que se están vulnerando garantías de la persona, se está haciendo un derecho penal de autor, se pretenden fines extrajudiciales respecto de un proceso y de una persona en particular. Como dije recién, yo entiendo que para solicitar una prisión preventiva tienen que concurrir estos peligros procesales. Si alguno no concurre, o si concurre y puedo neutralizarlo con una medida de menor injerencia, incluso puedo hacerlo. En nuestro decreto tenemos arresto domiciliario, tenemos restricciones, tenemos sometimiento al cuidado de personas. Hay una gama amplia de medidas, y por supuesto que la entidad, la gravedad de la causa, como asimismo la gravedad del posible perjuicio al proceso, se puede mensurar y se puede solicitar una medida adecuada a cada caso concreto. Por supuesto que estará en tarea del juzgador también rechazarla en caso que note que algún fiscal excede en su petición o no acredita alguno de los extremos necesarios para la prisión preventiva.
Con respecto a lo de la justicia restaurativa, entiendo que esto de la prisión preventiva es mandar a la cárcel a una persona para decir, bueno, neutralizo a esta persona durante un tiempo, porque me es más fácil encerrarlo que resocializarlo. La justicia restaurativa, había leído un artículo de Kemel Meyer, si no me equivoco, de Carlucci, que hablaba de las 3R. Y una de esas 3R era la resocialización. Es más difícil resocializar, es más trabajoso resocializar que apartar de la sociedad en los institutos totalitarios como la prisión. Por eso, desde ese punto de vista, creo que se puede trabajar desde otros aspectos y hacer prevención no solamente con la prisión preventiva. O sea, la prisión preventiva es una herramienta procesal para un determinado legajo de investigación donde entienda el fiscal que la única forma de neutralizar esos peligros es con este instituto. Bien, muchas gracias, doctor. A usted, doctor. Le damos la palabra al doctor Edgardo Sánchez. Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, doctor Taylor, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, doctor? Bien. Quiero preguntar, tiene su experiencia trabajando en el proceso, así que me gustaría saber cuál es su opinión acerca de las características que tiene el sistema de control de decisiones judiciales en el nuevo Código de Procedimiento y esta suerte de restricción que hay a la facultad de impugnación que tiene el Ministerio Público Fiscal y los acusadores en general. ¿Qué opina usted con relación a ese sistema y estas características de sistema unilateral atenuado que tiene, en el cual el Ministerio Público Fiscal tiene facultades más restringidas que la defensa para impugnar las decisiones que se toman durante el proceso penal? Bien, nos ha tocado, pues, ver un caso concreto donde incluso era una impugnación que la planteamos a favor de un imputado. Nosotros como Ministerio Público, ¿no? Estábamos pretendiendo, en este caso era una acumulación de dos sistemas, una causa que provenía del sistema conclusional, era un adulto, era una persona mayor en aquel sistema y en este también, y con la defensa se había acordado un acuerdo de juicio abreviado, perdón la redundancia. Particularmente, yo trabajé sobre esa impugnación haciendo referencia que era incluso en favor del imputado la postura que estaba adoptando el Ministerio Público, y dado el número clausus, si bien se resolvió en favor de nuestra pretensión, pero no fue declarado inadmisible en cuanto no era de las causales que estábamos habilitados como Ministerio Público a presentar la impugnación, la apelación. Sí entiendo que es muy acotado y que entiendo que tiene que haber una veta en lo que se llama el perjuicio no susceptible de reparación ulterior, a fin de que se pueda abrir la instancia recursiva para las partes. Porque muchas veces ese número clausus puede no prever alguna situación en particular y por el solo hecho de no estar ahí se puede llegar a declarar inadmisible algún recurso. Esto sucedía también con la impugnación en el control en la resolución del control de acusación. Eso sucedió en Concepción, estoy al tanto de eso. Si no me equivoco era un fallo Carrasana, entiendo, doctor, que el Tribunal de Impugnación de Concepción abrió la instancia invocando justamente que existía un perjuicio insusceptible de ser reparado ulteriormente. Por eso mi postura es que no estoy de acuerdo en el número de clausus que tiene acotado. Gracias, doctor. Bien, doctor Taylor, podemos dar por finalizada la entrevista. Muchísimas gracias. Saludos al consejo y nuevamente, nunca está más, yo siempre por ahí entre concurso y concurso me olvido. No es que me olvido, pero para no ser repetitivo, pero la verdad, le agradezco a todo el personal del consejo nuevamente la seriedad de este concurso. Creo que hemos rendido en marzo, abril, recién hablaba con los chicos. Impecable del 0 al 100. Impecable el trato, impecable los concursos, cuando tenés un problema técnico. Recién tenía uno de los postulantes, tenía un problema técnico con la cámara, la paciencia, la dedicación, la prolijidad, sinceramente destacable. Destacable el trabajo de este consejo, del equipo del consejo. No pierdo oportunidad de elogiar esto. Doctor, muchísimas gracias por sus referencias a nuestro equipo de trabajo que realmente está trabajando
muchísimo ha trabajado también toda esta época de pandemia, muy, muy duro, muy fuerte para poder continuar con los concursos y bueno, gracias por este reconocimiento. Gracias a ustedes, que tengan buenas tardes. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor Prado, muy buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Cómo ¿Qué está usted? tal? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes a todos. ¿Todo bien? La entrevista comienza con su presentación, así que los primeros minutos son todos suyos. Póngase cómodo y Estamos. para Ahí su estoy. presentación y lo escuchamos atentamente, doctor. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Patricio Prado. Bueno, soy abogado, soy magíster en Derecho Penal. Soy egresado de la Escuela Judicial. Tengo 42 años, estoy casado, tengo 2 hijos. Trabajo en el Poder Judicial desde el año 2011. Me recibí de abogado en el 2004 y desde entonces hasta el ingreso al Poder Judicial ejercí la profesión. En tribunales empecé a trabajar en una fiscalía de instrucción, haciendo desde la tarea de empleado demostrador en adelante todas las tareas que tenía diseñado el sistema laboral. He pasado por el cargo de prosecretario, de secretario, hasta el año 2017 que he ascendido al cargo de relator en la sala 2 de la Cámara Penal, a la orden del doctor Romagnoli, y con él sigo trabajando hoy en lo que es la sala 3 conclusional, como relator. Y bueno, esta es mi segunda entrevista en la que estoy entre los 3 primeros puestos, y más o menos van 5 o 6 concursos que voy rindiendo. Muy bien, doctor. ¿Comenzamos con las preguntas? ¿Cómo no, doctora? Muy bien. Bueno, yo le voy a hacer la primera consulta y es una pregunta de opinión. Quiero saber qué opina sobre lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación la semana pasada, en el caso Price, respecto a la facultad de las provincias de reglar los plazos de caducidad. Creo que es un fallo que no debe tanto preocuparnos, sino antes bien nos interpela a un rediseño o a repensar bien la estrategia de actuación del Ministerio Público y del querellante. En este caso me refiero al Ministerio Público, que es el cargo para el que estoy concursando. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? El Código de Chubut, yo lo he estado leyendo, desde luego que me he estado interiorizando sobre el caso porque es impactante, nos impacta, un código similar al nuestro. El Código Chubut prevé un plazo básico de 6 meses para la investigación penal preparatoria, ciertas prórrogas, incluso prevé un plazo superior para el caso de declararse compleja la causa. Y yo entiendo que la Corte, para empezar, voy a decir algo que todos sabemos acá, pero debe ser dicho, es un caso que aplica, una decisión que aplica a ese caso, al caso Price. No creo que debamos sentirnos amenazados de que ha sido borrada la letra de nuestro artículo 229 y concordantes, sino que creo que tenemos que pensar, así como debe ser estratégica toda la actuación del fiscal, saber qué causa va a avanzar, qué causa va a procurar una salida alternativa y demás. Llegado el caso de una causa tan compleja como es un homicidio en la que tenemos 3 imputados, como es el caso Price, las medidas y las diligencias que tiene que tener en cuenta el fiscal por su lado y el querellante en la medida de su interés tienen que ser extremas, tienen que ser otras. No sé si en Price se han llegado a dar prórrogas o si simplemente se han vencido los 6 meses y se ha dictado el sobreseimiento, pero en nuestro caso pediría yo, fiscal, buscaría la forma de que un caso tan complicado sea declarado complejo, de modo tal de contar con una extensión temporal más larga para hacer mi investigación penal preparatoria. Por lo demás, considero con toda modestia, porque
desde luego que la autoridad jurídica que representan los ministros de la Corte es por demás reconocida. Considero con toda modestia que mayormente la Corte confunde plazo razonable con prescripción, y desde esa óptica, desde el fallo del presidente, que es acompañado por otros dos vocales, nos quiere dar el mensaje de que está el plazo razonable suficientemente asegurado con la prescripción y que la provincia, en este caso Chubut, ha ingresado en una zona que había sido delegada por las provincias a la nación, como es la regulación de las causales de extinción de la acción penal, ha ingresado indebidamente en esa zona y ha reducido dramáticamente el plazo de extinción de la acción. Eso es lo que dice básicamente el fallo de Rosenkrantz, de Hayton de Nolasco y demás. Ahora bien, hace una cierta salvedad el voto del doctor Lorenzetti. El doctor Lorenzetti dice: no debe confundirse prescripción con plazo razonable. No es la prescripción la forma en que Argentina concreta la garantía del plazo razonable, sino que lo hace a través de otras herramientas. Y especifica, por ejemplo, dice, puede haber causas que prescriben como ser los homicidios agravados, que la prescripción más larga de 15 años, y que nadie en su sano juicio va a decir que 15 años es normalmente el plazo razonable para arribar a una sentencia justa. Y hay otras causas que la prescripción puede ser mucho más corta, y sin embargo, esos 2 años, que es el mínimo de la prescripción, pueden seguir siendo un plazo demasiado largo para la tarea investigativa y jurisdiccional que es necesaria para arribar a una sentencia. De modo tal que no es el plazo razonable y la prescripción lo mismo. La prescripción, está claro, es un instituto de derecho penal de fondo delegado por las provincias a la nación y que está regulado sin problemas en el Código Penal. El plazo razonable sí puede ser, dice Lorenzetti, regulado por las provincias, y de hecho lo hizo Chubut en la forma que lo hizo. Lo que a Lorenzetti le parece exiguo es que ese plazo sean de 6 meses. Y además compara, trayendo a colación algo que no es propio del caso decidido, trae a colación, dice, por ejemplo, con ese tipo de plazos podríamos tener problemas con los tratados que hemos firmado a nivel de lucha contra la corrupción o a nivel de la lucha contra la violencia de género, y ponernos el coto de 6 meses para investigar causas tan complejas, con lo cual podríamos obtener sobreseimientos que acarrearían responsabilidad internacional para el Estado. Para redondear, ¿qué pienso del fallo Price? Que aplica al fallo Price. Yo, si fuera fiscal, no me preocuparía por, en abstracto y en general hacia adelante, por el hecho de que me puedan declarar inconstitucional, de que pudieran declarar inconstitucional el plazo que en nuestro caso está en el artículo 229. Antes bien, creo que hay que ser todo lo dirigente que el caso exija. ¿Por qué pienso esto? Y con esto voy a tratar de cerrar mi respuesta. Porque sí creo que un plazo como el de 6 meses, como el año y 2 meses que se puede extender con todas las prórrogas, una investigación no compleja, y con los 3 años, si no me equivoco, que es una investigación ya compleja, puede ser exiguo, una causa súper complicada, y deben ser ponderados a la hora de un control de constitucionalidad y de convencionalidad, no solo el derecho del imputado, que tendrá su derecho, desde luego, al plazo razonable, a vencer la incertidumbre de estar sometido a proceso, sino también está en juego y en tensión el derecho de la víctima a la tutela judicial efectiva, el derecho de la víctima a la verdad, el derecho de la víctima a obtener un fallo que se ajuste a derecho. Entonces, llegado el caso, creo, para redondear, que llegado el caso, deberá ponderar el juez si en el caso puntual, para ese caso, los 6 meses más las prórrogas o el plazo que sea para una investigación compleja,
Si en ese caso el plazo ha sido irrazonable, por exiguo. Y si no, no declarará la inconstitucionalidad de estos plazos que son perentorios. Sabemos también que en otras jurisdicciones, como ser en Santiago, el Código ha hecho un plazo ordenatorio con sanción al fiscal, con la sanción del apartamiento e incluso con la sanción de ser considerado incurso en mal desempeño. Cosa parecida se ha hecho en el Código Procesal Federal. Pero bueno, el legislador tucumano ha optado por este camino y, vuelvo a decirlo, creo que más que preocuparnos por el fallo de la Corte, tenemos que preocuparnos por trabajar con la debida diligencia que el caso puntual nos exija. No la veo, doctor. Ahí, ahora sí. Ahí estamos. Muy bien, doctor. Gracias. Le vamos a dar la palabra al doctor Edgardo Sánchez. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Hola, doctor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Bien. Querría hacer una pregunta con relación a su opinión respecto del sistema de control de las decisiones judiciales. Usted sabe que para el sistema de impugnaciones del nuevo código no es lo mismo el derecho al recurso del imputado que la facultad recursiva de los acusadores públicos y privados eventualmente. Esta diferencia en cuanto a la potestad o facultad del Ministerio Público para impugnar y el derecho amplio que tiene el recurso, al recurso que tiene el imputado, ¿usted qué opina con relación a esto? Bueno, sabemos, doctor, que en estos casos hay una media biblioteca para un lado y para el otro. En principio, a ver, la razón que suele tener este tipo de decisión legislativa es que si el Ministerio Público, con toda la estructura de la que está dotado, no ha logrado en una X cantidad de instancias obtener un determinado resultado procesal, no es justo para con el imputado otorgarle las mismas herramientas recursivas. Una vez más, voy a ser repetitivo en mi respuesta, en que debe estarse al caso en particular, y es posible que ante determinados yerros sentenciales que el acusador público detecte y denuncie a la hora de presentar su recurso, aunque en principio no le esté permitido, serán las circunstancias del caso las que por ahí habilitarán a que se pueda, vía de declaración de inconstitucionalidad, habilitar la potestad recursiva que en principio tendría denegada el acusador público. Gracias, doctor. A usted, doctor. Damos la palabra al doctor Luis Cosio. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Doc, ¿qué tal? ¿Cómo está? Me quedo con algo del fallo Price. Dígame. Algo que no ha terminado, porque quiero saber su opinión. Price, para el caso Price. Sí. El fallo de la Corte para el caso concreto, más allá de la doctrina que siempre. ¿Para usted es justo? Me inclinaría por el no. Me inclinaría por el no, doctor. ¿Razones? Pensaría que no. Las razones son las siguientes. Con Price se le da una nueva oportunidad a la acusación porque ha pasado un X cantidad de tiempo sin que haya formalizado, sin que haya requerido la apertura a juicio. Pero me parece que es un fallo que no mira con amplitud, con toda la amplitud que merece el sistema acusatorio, el principio acusatorio. El fiscal, en vez de dejar pasar el tiempo, podría haber desistido de pruebas que le hagan fracasar la estrategia y hacerle caer el caso. Podría haber provocado, le hablo muy en general, no conozco al fiscal, no conozco a nadie de quienes han intervenido en el caso, podría haber hecho por obra u omisión, queriendo o sin querer, hubiera podido lograr que hubiera un fallo absolutorio o un sobreseimiento en una determinada etapa del proceso a favor de los imputados de Price, que son 3, y, por ejemplo, no recurrir, incluso no recurrir la querella.
o podría no haber querella, podría haber pasado eso y de todos modos tendríamos una verdad procesal que concluye con el sobreseimiento y la desvinculación definitiva de esas 3 personas que estaban imputadas y habrá por otro lado una versión, una realidad histórica, que no es la que siempre se plasma en el proceso, que dirá que quizá esos 3 tipos sí habían matado a la víctima. Pero si tenemos en cuenta que la justicia a la que aspiramos, a la que se puede aspirar es a la de las pruebas y es a la que se plantea en el proceso, y la verdad a la que aspiramos es a la del proceso, ya que se hace se recorre un camino pretérito, pasado de lo que pasó, se trata de reconstruir algo, pero a través de versiones, de testimonios. Nunca el juez va a volver el tiempo atrás para ver qué es lo que ha pasado esa noche en tal lugar. Si se tiene en cuenta eso, las reglas de juego del sistema acusatorio permitirían que, pese a que la realidad indique que Price y compañía han matado a la víctima, las reglas de juego hubieran podido permitir por otras vías que se arribe a una solución de este tipo. Imagínense que incluso hubiéramos podido llegar a los alegatos y que el fiscal, hagamos de cuenta que no hay querella para hacerlo más simple el ejemplo, el fiscal podría no haber acusado. En el alegato final decir, no veo pruebas, no encuentro. Por supuesto que el fiscal lo tiene que hacer en forma razonada, tiene esa obligación, no puede caprichosamente decir, no acuso. Pero llegado el caso de que el alegato fiscal luzca razonado, fundado, acorde a derecho, el tribunal no hubiera tenido otra, por la doctrina tarifeña y demás, otra alternativa más que absolver. Con esto le quiero decir que, insisto, no lo conozco el fallo, no sé si acá hubo olvidos de los fiscales o ha habido una voluntad de dejarlo al caso apagarse hasta que se muera por acción del transcurso del tiempo. El principio acusatorio permite que si no hay una acusación expresa o tácita, como en el caso de dejar vencer el tiempo, no deja otra solución más que el sobreseimiento del imputado. Ahora, por eso le digo, me parece injusto, porque las reglas de juego, yo tengo le voy a decir por qué me parece injusto, creo que no se lo he dicho, tengo en mi leal saber y entender, tengo el entendimiento de que son las provincias las encargadas de regular la cuestión del plazo razonable. A partir de eso, si la provincia ha puesto que 6 meses es el plazo razonable para una investigación penal preparatoria y 3 años el de la duración total del proceso, cada realidad regional la conoce su propia provincia y sabrá si en Chubut con 3 años es suficiente o no, como acá. Pero es, creo, una facultad que ha reservado el legislador provincial para sí, y que, por lo tanto, no es inconstitucional. No ha tomado el legislador provincial potestades que había delegado en la Nación. Y a su criterio, ¿cómo se hace para compatibilizar el principio del plazo razonable del proceso con la prescripción de los delitos? ¿Con qué, perdón? De compatibilizar esto de los plazos razonables con la prescripción. Lo que pasa es que no son lo mismo. Tenemos por eso digo, como factor común tenemos el tiempo. La prescripción es un plazo máximo en el que el Estado mantiene el interés en perseguir determinado delito, pasado el cual el Estado se considera perdió el interés, perdió el derecho a perseguir el delito o incluso a perseguir la pena, porque también prescriben las penas. Y la prescripción actúa de pleno derecho, un instituto de derecho público que se hace presente aunque el proceso no se hubiera cometido. Si hoy nosotros encontráramos una persona enterrada y tuviéramos la prueba de que esa persona la ha matado fulano de tal hace 20 años, está prescripto y está prescripto. El plazo razonable se compatibiliza y coexiste tranquilamente con la prescripción, toda vez que es el plazo mínimo o máximo, si se quiere, en el cual la persona acusada tiene derecho a conocer su situación procesal y a definirla. E incluso el plazo razonable es también una garantía para la víctima,
porque imagínense la madre que ha matado a un hijo, dicen, tiene 12 años para esperar, señora, no venga a molestar en tribunales, hay 12 años por delante. No, señor, usted tiene ahí la persona filmada, está preso. ¿Qué le van a dejar vencer la prisión preventiva? Que se vaya, que obtenga la libertad y en 12 años lo vamos a buscar para hacer el juicio. El plazo razonable también es una garantía para el justiciable en general y lo es incluso para la sociedad, porque la sociedad toda tiene derecho a que conflictos de determinada envergadura, como en este caso es un atentado contra la vida humana, tenga una resolución oportuna, en plazo razonable. Muy bien, acaba de rebatir al fallo Price, doctor. Muchas gracias. Muy bien, doctor Prado. Podemos dar por finalizada la entrevista. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. Un placer, muy agradecido. Buenas tardes. Hasta luego, doctor. Ahí está la doctora Susana Elena Cordisco. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Esta entrevista comienza con su presentación, como usted ya sabe, así que los primeros minutos son suyos. Allí nos va a contar todo aquello que a usted le parezca relevante traer a este concurso. Así que, doctora, la escuchamos atentamente. Bueno, muchísimas gracias. Como ya me presenté en la entrevista hace poquito, bueno, mi nombre es Susana Cordisco, tengo 47 años, casada, tengo 3 hijos, un hijo de 20, una hija de 16 y la más chiquita de 9 años. Soy abogada desde el año 2002. Tuve un ejercicio libre de la profesión desde el año 2002 hasta el año 2016, en el cual entré por concurso a tribunales en el cargo de ayudante de fiscal. Luego de estar 2 años en ese cargo, me fui trasladada a la ex Fiscalía Criminal Tercera, en el cargo de prosecretaria ya, como jefa de personal del turno tarde y algunas veces en el turno mañana también. Luego de eso, a partir del día 1 de septiembre, con el ingreso del nuevo código, fui trasladada a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, en la cual me encuentro actualmente. Desde el 1 de septiembre hasta el día de la fecha, me dedico exclusivamente a lo que es el lineamiento de criterios que tienen que ver con las salidas alternativas, criterio de oportunidad. Controlo todo lo que son los legajos que sean susceptibles de pasar a la instancia de la conciliación. En un primer momento fui designada nexo o encargada de la Oficina de Conciliación, oficina que trabajaba en el ámbito de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana y que actualmente se encuentra ya en el ámbito de la Secretaría Judicial del Ministerio Público Fiscal. Pero a pesar de esta división, me tocó estar al cargo de la coordinación de la oficina hasta el momento de su división, y luego fui trasladada nuevamente a la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, en la cual mi fiscal me ha encargado la tarea de seguir siendo un nexo entre nuestra oficina y la oficina de conciliación. En lo académico, tengo para contarles que, bueno, que soy especialista en Derecho Administrativo de la UNT. También tengo 3 años de cursado de una diplomatura en Argumentación Jurídica. Estoy cursando y tratando de terminar la carrera de especialista en Ministerio Público Fiscal de la UBA, y ejerzo como docente de la UNT hace 19 años, en el cargo de JTP, de Jefa de Trabajos Prácticos, en la Cátedra de Derecho Procesal 1, que es parte civil y parte especial penal. Y bueno, esa es mi carta de presentación, así que bueno, atenta a las preguntas. Muchas gracias. Doctora, le quiero consultar, en su tiempo libre, ¿qué actividad realiza o qué le gusta realizar para,
bueno, nivelar un poco todo lo que significa el estrés del trabajo, de la profesión, del ejercicio, digamos, de todos los roles que usted me cuenta y me ha contado que va atravesando desde su formación, desde el trabajo. Siempre hay un momento en el que hay que nivelar un poco todo el estrés que lleva toda esta responsabilidad. ¿Hay alguna actividad que a usted le guste desarrollar en su tiempo libre? Sí, tengo dos actividades. Si bien la docencia me gusta muchísimo y me gusta mucho estudiar, tengo esa parte de sarmientito, pero aparte de eso, tengo un taller de pintura. No seré gran artista, pero me entretiene bastante. Acá justo al frente de mi casa, al que vamos todos, va mi suegra, que es parte integrante de mi casa y que me apoya muchísimo para estar acá. Así que nos cruzamos al frente y ahí tengo taller de arte, pinto, hago todas cuestiones con madera. Y bueno, aparte de eso, me gusta con mi marido salir a correr 3 veces a la semana, vamos a una plaza acá cerca de casa, y bueno, ahí damos unas vueltas y nos sacamos el estrés de encima. Muy bien, doctor. Que quiero aclarar, perdón la interrupción, doctora, que quiero aclarar que no es tan grande el estrés, pero ¿por qué? Porque me gusta mucho mi trabajo, eso sí tengo que aclararlo. Si bien es cierto, sí, pasamos momentos de estrés por la carga típica de nuestra tarea, pero me gusta mucho lo que hago, así que entre la tarea del trabajo y estos entretenimientos, la llevamos muy bien. Muchas gracias. Sí, doctora, es muy importante, bueno, y se ve que tiene esta beta artística para canalizar todo lo que pueda hacer en algunos momentos lo negativo. La llevo un poco a otra pregunta referida a querer conocer su opinión con relación a un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, muy reciente, de la semana pasada, en el caso Price, y en lo referente a la facultad de las provincias para regular los plazos de caducidad. ¿Cuál es la opinión Sí, de la doctora Cordisco, si es que lo conoce al no, fallo? por supuesto, sí, sí, lo conocemos al fallo, es del 12 de agosto de este año, o sea, es muy reciente. Bueno, en ese fallo lo que se discute justamente es el hecho de que las provincias tengan la competencia para regular los plazos de duración de la investigación penal preparatoria, porque ahí hay un entrecruzamiento de dos intereses que estarían en juego. Por un lado, está en juego la persecución criminal, digamos, la persecución penal, y el hecho de la razonabilidad de los plazos a la hora de conjugarlo con esta persecución penal y el tiempo que pueden llegar a demorar los procesos, porque justamente en ese fallo se declara la inconstitucionalidad del artículo 282 del Código Procesal Penal de Chubut, en el cual se establece el plazo de duración de la investigación penal preparatoria en 6 meses, lo que resulta un fallo, lo que resulta un plazo realmente acotado para dictar un sobreseimiento, como es en el caso que se da en el fallo. Y ese fallo lo que nos pone en el tapete es la posibilidad de que las provincias regulen en materia de plazos, que resultaría, de acuerdo a lo que está en el fallo, atentatorio con las disposiciones del artículo 59, 62 y 77 del Código Penal. Así que me parece que en cada caso, bueno, vamos a ver cuando se nos dé, pero me parece que esta declaración de inconstitucionalidad se basa prácticamente en el choque que hay entre la garantía de la razonabilidad de los plazos para los imputados contra la persecución penal y el acceso de las víctimas a una verdadera tutela judicial efectiva. O sea que yo creo que hay unos intereses ahí en juego y que bueno, que tendrán que verse en el caso de que surja algún tipo de inconveniente acá, porque el hecho de que lo declaren inconstitucional en Chubut también puede llegar a prestar discusiones de inconstitucionalidad con respecto a nuestro artículo 229 que reza expresamente los mismos plazos, digamos, el mismo plazo de tiempo. Muy bien, doctora. Le vamos a dar la palabra al doctor Edgardo Sánchez. Muchas gracias. Buenas tardes, doctora Cordisco. ¿Cómo le va? Buenas tardes, doctor. Mi pregunta tiene que ver con un capítulo del Código Procesal que regula el control de las decisiones judiciales. Todo lo que tiene que ver con recursos, con etapa de impugnación.
Usted sabe que es un sistema restrictivo y que restringe básicamente no solo por etapas, digamos, la posibilidad de impugnar decisiones que tomen los jueces, sino también respecto de los sujetos procesales. Hay una restricción respecto de la facultad recursiva del acusador público, es decir, del Ministerio Fiscal, y también de los acusadores particulares, de los querellantes. ¿Qué opina usted de esa diferencia que hay entre la facultad recursiva de los acusadores y el derecho al recurso que se prevé a favor del imputado, que es amplio, obviamente? Bien, bueno, con respecto a la posibilidad de recurrir, a mí me parece que no afectan las garantías, que está correctamente regulado, digamos, la posibilidad para el imputado de recurrir a aquellas resoluciones que resulten atentatorias contra algún derecho consagrado, ya sea en los tratados internacionales, como así también en la Constitución Nacional, y que hagan a su derecho de defensa. Y también, por otro lado, me parece que es correcto que los acusadores tengan la oportunidad de recurrir a todas aquellas cuestiones que entiendan que atentan contra el derecho y contra el poder digamos, de recurrir todas aquellas resoluciones que puedan atentar contra Ahí está la cuestión, doctora. el Estamos interés hablando público. Sí. estamos hablando de los acusadores, y del acusador público no estamos hablando del derecho, sino de una facultad de impugnar. Y que no es de todo aquello que consideren que afecte, sino de aquello que el código le permite. Y ahí está el tema, el código no le permite porque establece restricciones en la facultad recursiva del Ministerio Fiscal. ¿Qué opina usted de esas restricciones? Ah, bien, no le había entendido la pregunta, perdón, doctor. Yo opino que que no está, o sea, mientras esté ajustado, digamos, a derecho, la posibilidad, digamos, de recurrir, sí, es verdad que se le acota la facultad, pero bueno, no sé, pienso que tiene que reverse en qué situación estaríamos. Y bueno, en el caso debería ser mayor la apertura tal vez para permitir que que el acusador público y el acusador particular tengan la posibilidad de tener una mayor amplitud ahí. Me parece que podría haberse la posibilidad de alguna modificación que le permita recurrir, tener mayor posibilidad de impugnar, digamos, para el caso de que sea, que atente contra el interés, digamos, público prevalente, la necesidad de modificar o cambiar algún tipo de resolución. Gracias, doctora. Gracias, doctor. Le pasamos la palabra al doctor Luis Cosio. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. ¿Cómo le va? Buenas tardes, doctor. Doctora, en su rol de fiscal me interesaría conocer cuáles serían sus criterios para pedir la prisión preventiva. Uno cuando trabaja generalmente tiende a estandarizar, a sistematizar y decir tales delitos sí, tales delitos no. ¿Cuáles serían sus criterios? Me gustaría saber si contemplaría medidas alternativas, en su caso, ¿cuáles serían? Y esta pregunta viene un poco por la crítica que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a todos los Estados miembros de la OEA sobre el abuso de la prisión preventiva. Bueno, la verdad que las medidas que prevé el artículo 235 son muy interesantes. Hoy estaba leyendo justamente de un imputado, un caso, no están los nombres en la nota periodística, de que le habían colocado, por ejemplo, la pulsera electrónica y en 2 oportunidades había roto la pulsera. Era un caso de desobediencia, digamos. Opino que el pedido de medidas privativas, la prisión preventiva específicamente, debe ser usado en los casos que realmente sea necesario y que cumpla obviamente con los parámetros establecidos en el artículo 236. O sea, si estos requisitos se cumplen y analizada la cuestión fáctica, la cuestión jurídica, la cuestión probatoria, y que esa prueba que yo llevo para basarme o fundar las medidas privativas están dadas las causales para solicitarla, bueno, se las solicite y hay que ver que sea razonable y excepcional. O sea, si son medidas excepcionales
y tienen que ser proporcionales, y bueno, habrá que fijarse en la posibilidad de que sea adecuado solicitar un tipo de medida de prisión preventiva, o si es adecuado, ¿por qué no pedir alguna de las medidas que está en el listado del 235, que en algunos casos pueden llegar a ser importantes de acuerdo a la situación de cada caso en concreto? Habrá que analizar si estamos ante una situación, por ejemplo, de violencia, ya sea doméstica, por ejemplo, no sé, el caso de algún hijo que pelea con su padre, que ya ha tenido episodios de violencia, y bueno, se podrá ver la posibilidad de utilizar una exclusión del hogar, la posibilidad de algún tipo de articulación o derivación con alguna institución, ya sea pública o privada, que pueda dedicarse tal vez a una contención familiar o una salida distinta a la que prevén las medidas, a lo mejor, ¿por qué no?, alguna medida que pueda implicar alguna situación de tratamiento psicológico, no obligatorio, por supuesto, en el caso que corresponda, y si tiene que ser obligatorio, bueno, habrá que trabajar interdisciplinariamente con juzgados de familia, de acuerdo a la situación de cada caso, si estamos ante personas adictas. Hay muchas posibilidades de utilizar las medidas previstas en el artículo 235, pero para esto obviamente hay que trabajar de manera, digamos, coordinada y con otras instituciones públicas que pueden servirnos también de ayuda y colaborarnos al tratamiento de otro tipo de medidas que obviamente no resulten, como le dije, que no resulten, el caso no prevea que tengamos que ir sí o sí por la prisión preventiva. O sea, hay otras posibilidades, pero obviamente, si estamos ante un caso grave, el caso registra la necesidad de pedir a lo mejor una medida privativa como la prisión preventiva, habrá que hacerlo siempre dentro del marco razonable, proporcional y como una medida de excepción. Y puede ser en plazos más acotados. De hecho, puede ser, por ejemplo, dado el caso de una necesidad extrema, podría ser por un par de días hasta que se busque una solución, por ejemplo, una reubicación de esa persona en otro domicilio, en el caso, por ejemplo, de violencia doméstica. No sé, se me ocurre como una posibilidad. Bien, muchas gracias, doctora. De nada, gracias, doctor. Bien, doctora, podemos dar por finalizada la entrevista. Doctora, tenga muy buenas tardes. Doctor Maggio, buenas tardes, ¿cómo está usted? Bien, muy bien, buenas tardes a todos, todas. Así que, doctor, siendo los primeros minutos suyos, se lo escucha atentamente. Bueno, gracias. Bueno, yo soy Lucas Maggio, estoy casado, tengo 5 hijos de 20 a 12 años y vivo en Tucumán desde el año 2011. Vengo de Buenos Aires, allí estudié y en la Universidad Católica Argentina y bueno, ejercí, digamos, trabajé mientras estudiaba en tribunales, en un tribunal oral, en el tribunal oral número 6, Capital Federal. Ahí estuve aproximadamente 5 años y bueno, luego me fui a la profesión. Bueno, luego eso fue me recibí en el año 2000 y después, bueno, trabajé en la profesión ahí en Capital Federal y en Provincia de Buenos Aires y exclusivamente en materia penal. Estaba más tarde, en el año 2007 aproximadamente, también concursé en Gendarmería Nacional que, digamos, se abrió un concurso para auditores, así que ahí rendí, me fue muy bien y ingresé. Estuve trabajando en la Dirección Nacional, en Capital Federal, y en Campo de Mayo también, como auditor. Y ahí en el año 2011, me trasladé acá a Tucumán. Gendarmería abría una región para que dependan, digamos, la zona del noroeste, que dependía de Córdoba, y entonces ahí yo
bueno, pedí venir para aquí. Así que en el 2011 nos trasladamos con mi familia, seguí trabajando y estuve 5 años aproximadamente. Estaba en el área de legales, pero más específicamente primero en contrataciones y después en el área de asuntos internos. Bueno, fue una buena experiencia porque, bueno, conocí la fuerza también desde adentro, el accionar de la fuerza, sobre todo también en Buenos Aires, porque fue la época donde el gobierno incorporó a Gendarmería como una fuerza ya no de frontera, sino que se la llevó a la provincia de Buenos Aires y entonces ya tenía un accionar también más policial, hacían operativos, etcétera, ya de control, así que ahí tuve también oportunidad de, no solamente de la parte de instrucción, de la parte procesal, sino incluso en muchos casos de acompañarlos y de dar instrucción, sobre todo también del código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, y sobre todo porque era un lugar donde el personal trabajaba en Fuerte Apache y en La Cava, que era en Campo de Mayo, cuando estaba en Campo de Mayo, y entonces requerían generalmente, bueno, a veces orientaciones. Bueno, cuando estuve aquí, ya tuve 5 años en asuntos internos y ya después concursé cuando se abrió un concurso en el Poder Judicial, en la Corte, para ayudantes fiscales. Y bueno, ahí también había 3 vacantes, así que ingresé como ayudante fiscal, ingresé en la Fiscalía, bueno, una Fiscalía octava, en ese momento estaba la doctora Giannoni, y estuvimos, bueno, más tarde se transformó a partir de la especialización en una Fiscalía de Homicidios, ya después con el código nuevo sigue siendo Fiscalía de Homicidios. También fue una buena experiencia, por cuanto, bueno, tuvimos la oportunidad también de intervenir con el habeas corpus en ocasión del incendio en la comisaría Yerbabuena y que se planteó ese habeas corpus y la Corte entonces nos encomendó hacer un relevamiento de las condiciones de seguridad, de higiene, etcétera, de los arrestos. Y entonces fue una tarea que me encomendó la fiscal y pudimos hacer pormenorizadamente en cada uno de todos los arrestos, por lo menos de las 14 comisarías de acá de San Miguel de Tucumán, en las que tienen arresto, no todas tienen, y en Villa Urquiza. Y entonces ese también fue un acercamiento muy interesante a las condiciones no solamente de los presos, de los internos, sino incluso del personal policial, del servicio penitenciario. Fue una experiencia muy rica. Por último, como interesante en la experiencia penal, también el hecho de convocar al personal policial como una costumbre o como una diligencia de la fiscal cada vez cuando se iniciaban los turnos, de poder compartir también con todos los jefes de comisaría. Era una oportunidad de intercambio interesante porque era casi una excusa los turnos, en realidad, luego de esas reuniones cuando se tranquilizaban, digamos, se ponían los nervios propios de esas reuniones, sobre todo el personal policial, podíamos interactuar y generalmente consultan cuestiones, tienen mucho oficio, pero generalmente siempre tienen dudas porque siempre las circunstancias puntuales que tienen y entonces aprovechaban para intercambiar o para pedir asesoramiento en distintas cuestiones del día a día de ellos. En esa época el turno era de todos los delitos, entonces era bien variado. Y bueno, y después nada, en la fiscalía donde yo trabajé nos inscribimos en un concurso de calidad judicial a nivel nacional que organizaba el Ministerio de Justicia y Seguridad en ese momento. Así que fue una oportunidad, digamos, donde aprendimos mucho porque trabajamos con ingenieros, todo el tema de los procesos y bueno, aprendimos mucho del tema de la calidad en el servicio, cuestiones que pensábamos que eran más el ámbito de lo privado y aprendimos bastante en el orden, digamos, de la función pública también se podía aprender. Bueno, básicamente esa es mi experiencia. Bien, muchas gracias, doctor. Yo voy a tomar la palabra para hacer la primera pregunta. Tengo 2 cuestiones que me interesaría abordar con usted. Son preguntas de opinión. Usted nos acaba de referir su experiencia laboral previa al ingreso al Poder Judicial y ya en el Poder Judicial.
Me interesa saber si usted tiene una opinión formada con relación a lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia en el fallo Price, el fallo reciente que tomó estado público porque ha generado muchas opiniones de la doctrina y desde la judicatura en relación a si las facultades fueron delegadas o no por las provincias en materia de caducidad de la acción o caducidad del proceso, toda esta discusión que se está dando a partir del fallo Price. Esa es la primera pregunta. Si usted tiene una opinión formada sobre esto y cuál sería su opinión acerca de la decisión de la Corte en relación a la regulación de plazos por los códigos procesales de provincia. Pensé que eran dos preguntas. Bueno. La próxima se la hago una vez que responda esta, le hago perfecto. la siguiente. Muy bien. Perfecto. Bueno, sí, en relación a este fallo, sí, he visto también, bueno, las críticas. Yo entiendo realmente que efectivamente los plazos y la extinción de la acción a partir de la prescripción, etc. Entiendo que la posición de la Corte es una posición, bueno, desde ya entiendo que es una posición acertada en el sentido de que, bueno, que se trata de una cuestión sustancial que está prevista en el Código de Fondo y que efectivamente podría darse un cambio en ese sentido a partir de la legislación nacional. Entiendo digamos, también, digamos, cuál es la crítica o la conmoción en todo caso que provoca en el sentido de que los plazos que están previstos en nuestro ordenamiento verdaderamente sí entiendo que son un motor, digamos, de cambio en unas prácticas, digamos, indeseadas de alargamientos, digamos, del proceso que claramente no solamente perjudican al imputado, sino a las víctimas. Y entiendo que efectivamente los plazos estipulados en el código verdaderamente han sido promotores quizás de ese cambio de conducta, así como lo ha sido en su momento cuando se dictaban las prisiones preventivas, y siendo el plazo máximo de 2 años, simplemente se dictaba una preventiva y eran 2 años que iba a estar en esa situación, salvo que surgiera algo en particular, y el hecho de los cambios que ha suscitado, el hecho de tener que fundamentarlas, bueno, siempre ha habido que fundamentarlas, pero digamos que ha tenido que ponerse un plazo acotado, incluso eso ha generado verdaderamente, por lo menos en mi experiencia, unas mejores fundamentaciones, y ni hablar con la oralidad, donde efectivamente la expresión, digamos, de los motivos y los fundamentos, cuando uno tiene que estar de forma presente en la audiencia, no es lo mismo que fundar de modo escrito digamos, de modo escrito. Entiendo que en ese sentido se tenga ese temor, que sea un paso para atrás, sobre todo porque son varias las legislaciones provinciales que tienen ese tipo, digamos, de acotamiento. Pero también comprendo que los plazos previstos en el Código de Fondo, no tanto el primero quizás, que es entre el momento del hecho y la denuncia, sino a partir de la denuncia, los otros puntos, hitos, donde se va merituando o donde van haciendo se debe hacer transcurrir los plazos para que se extinga la acción o no, también se verían afectados verdaderamente si se atendiera solamente a los plazos, digamos, por ejemplo, previstos en el ordenamiento procesal. Entiendo que es una materia de fondo y que se debe atener a él. Entiendo que el fallo de la Corte en ese sentido sí es acertado. Lamentaría profundamente que efectivamente diera un resultado adverso en lo que acabo de señalar, porque lo veo como muy positivo. Pero bueno, entiendo que no le falta razón más allá de las discusiones o que uno pueda profundizar. Es un fallo muy reciente y que uno pueda profundizar, incluso cambiar de posición. Entiendo que la caducidad, por ejemplo, que se da en otros procesos o en el ámbito civil, permite quizás también volver a iniciar o intentar acciones que no sucedería lo mismo en el plazo, en estos supuestos, donde ya no habría posibilidad de volver a generarlos. Y también entiendo que hay algunos que no está suficientemente a veces
aclarado, o no aclarado, sino interpretado en el sentido de que los plazos de la investigación penal preparatoria no son fatales en el sentido de que a veces se interpreta que a los 6 meses, si no se hizo, por ejemplo, el próximo paso de requerimiento de apertura, sería, digamos, fatal, cuando en realidad lo que entiendo que el artículo dice si no está en condiciones de elevar, digamos, o no está terminada la investigación. Modos, sí es verdad que sería un límite para la actividad investigativa y sería un avance sobre la legislación de fondo. Lo lamento en el alma, ¿no? En el sentido de que para mí fue un buen motor, lo vuelvo a reiterar, pero entiendo que no le falta razón al fallo de la Corte. Bien, doctor. La segunda pregunta tiene que ver con el sistema de control de decisiones judiciales en el Código. Usted aspira al cargo de fiscal y la función del Ministerio Público en el nuevo proceso penal tiene, al menos en el sistema de recurso, restricciones, ¿sí? Esas restricciones al sistema, perdón, esas restricciones a la facultad de impugnar que tiene el Ministerio Público Fiscal. ¿Usted qué opina con relación a esas restricciones frente al derecho al recurso con la amplitud que tiene prevista para el imputado? Esta diferencia que hay en la regulación entre facultad recursiva restringida para el Ministerio Fiscal, derecho al recurso amplio para el imputado. Bueno, la verdad que entiendo, no veo un gravamen, digamos, para la actividad del Estado. La actividad del Estado tiene principios, obligaciones y tiene los recursos que le imponen mayores exigencias y del lado de las garantías del imputado entiendo que estas mayores facultades recursivas son un reflejo de esa posición que tiene, digamos, el particular, digamos, contra la actividad estatal. No veo que haya un gravamen para la actividad estatal de persecución en ese sentido. Muchas gracias, doctor. Ahora le cedo la palabra a mi colega, el doctor Cosio. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Me quedo con la primera pregunta. A ver, ¿cómo obviamente que son dos cosas distintas, plazo razonable de un proceso y prescripción? ¿Cómo regularíamos para que no suceda lo que sucedió en el caso Price? ¿Qué idea tiene usted? ¿Cómo se debería regular la caducidad? Porque nosotros tenemos que la caducidad, o por lo menos en Chubut, acá la caducidad produce el sobreseimiento. Si usted dice que eso no corresponde, según sus propias palabras, y no está de acuerdo con eso, ¿qué propondría como posible reforma legislativa de nuestro código procesal? No sé si se me entendió en el sentido de que el plazo de los 6, ¿usted se refiere cuando hablé del plazo de los 6 meses? No, pero las consecuencias de la caducidad, la consecuencia, sí. De hecho, eso es lo que lleva a sí. la nación en una solución supuestamente justa para no dejarse extinguida la acción penal con respecto a un delito penal. Muy bien. Lleva a decir, bueno, no, la caducidad de los plazos de investigación tal vez no sea la consecuencia del sobreseimiento. Y un poco siguiéndolo a usted, porque usted está de acuerdo con lo que dice la Corte de la Nación. Sí. ¿Y cuáles serían entonces para usted las consecuencias que deberían existir como consecuencia de la caducidad de los plazos en la etapa de investigación? Yo entiendo que... ¿Cuál es el sobreseimiento? Sí, como está previsto en el ordenamiento, a los 6 meses, digamos, de la investigación penal preparatoria, si no hubiere mérito para elevar, debería dictarse el sobreseimiento. Pero no en el caso que hubiera mérito para elevar, aunque no se hubiera efectuado el decreto de apertura a juicio. Sin embargo, en lo que usted me refiere, digamos, que cómo yo en todo caso modificaría, o una modificación que fuera plausible o que fuera
que no fuera, no modificara o no invadiera el ámbito de los plazos propios del cómputo para que se diera la extinción de la acción por la prescripción, sí podría decir en todo caso que determinado, no sé, que pasado determinado tiempo de la investigación, sin que hubiera ocurrido, digamos, tal evento, digamos, procesal, pudiera tener consecuencias, por ejemplo, sobre una medida de coerción, sobre las medidas de coerción, o podría tener otro tipo de consecuencias, pero no un tipo de consecuencia tan grave como supone, digamos, la imposibilidad de continuar con la acción cuando ya está previsto, cuando dichos plazos están previstos propiamente ya en el ordenamiento sustantivo. Buscaría alternativas de modo, en todo caso, de procurar que no se alarguen los plazos, por ejemplo, que esa extensión tuviera consecuencias, por ejemplo, en las medidas de coerción más estrictas. No, la pregunta obedecía un poco, porque usted lo equiparó un poco a civil, habló del proceso civil. Nosotros tenemos que la caducidad de un proceso civil no impide la reanudación de un nuevo proceso civil con costas, etcétera, etcétera. Entonces un poco pensaba que lo llevaba para ese lado, por un poco que lo equiparó al proceso civil. No, me refería que, digamos, que cuando hacen la crítica al fallo y relacionando a la caducidad con esto, no es propiamente caducidad en ese sentido, porque aquí, en materia penal, el sobreseimiento claramente cierra irrevocablemente la posibilidad de iniciar nuevamente un proceso con los mismos tópicos, ¿no? Por el mismo hecho, contra la misma persona, etc. En ese sentido, por eso hice la referencia. Bien. Doctor, me gustaría conocer sus criterios personales con respecto a cuándo pedir prisión preventiva, en qué casos, si no es prisión preventiva, qué otro tipo de medidas alternativas. Esto un poco preguntando a colación de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene denunciando el abuso del uso no excepcional de la prisión preventiva. Me gustaría conocer sus criterios. Bueno, la verdad es que justo el comentario, digamos, que yo hice, de la referencia que hice a la prisión preventiva, en lo que fue en el transcurso de estos años, aquí en la provincia de Tucumán, tiene un poco de relación con esa. Es decir, yo experimenté verdaderamente un cambio muy grande en ese sentido. Es decir, se vio bien, fue para mí muy saludable el establecimiento de plazos para la prisión preventiva, porque antes verdaderamente era una vez. Hoy, si yo lo miro hoy, o los más jóvenes que están en la fiscalía, les digo que antes te daban la preventiva y te olvidabas por 2 años, esa persona tenía un problema por 2 años, con solo lograrla una vez. Hoy parece mentira, porque realmente hoy hay que ir a una audiencia, hay que defenderla, hay una contraparte que es exigente en el sentido de que uno no puede decir cualquier cosa porque, digamos, la otra parte le controvierte totalmente los argumentos. Entonces, yo veo un cambio sustancial en lo que fue lo que es la prisión preventiva, y veo que se acotó mucho. No veo, o por lo menos haciendo un paralelo de un tiempo a esta parte, es decir, no es el caso de ver un abuso de esa herramienta, de esa medida de coerción. Claramente entiendo que es la medida, sí, por supuesto, sobre la prisión preventiva, y que hay muchas otras medidas que eventualmente son útiles. Entiendo que en delitos más que no sean tan graves, incluso está la posibilidad, que a veces es incluso más eficaz, más eficiente, de dictar medidas de mucho menor intensidad, cuál es la presencia del imputado periódicamente frente a la autoridad, o el cumplimiento de algunas reglas. ¿Por qué? Porque en realidad esa persona, cuando se incumple, es decir, ya está casi inexorablemente dentro de los parámetros para dictar la medida de coerción más gravosa. Quizás en casos excepcionales, donde verdaderamente hay riesgos de vida o
o conflictos. Nosotros tenemos bueno, muchos conflictos, a veces son ocasionales de inseguridad, pero otros son verdaderamente conflictos entre familias o entre bandas, donde sabemos, digamos, que los riesgos son altos, y entonces en esos casos quizás podemos llegar a la medida de seguridad más gravosa. Y sobre todo, por encima de todos esos parámetros, la conducta procesal del sometido a proceso, del imputado, en otros procesos donde ya ha estado rebelde, donde ha sido capturado, donde ha tenido, verdaderamente ese sí es un buen parámetro para no acceder a una medida de menor intensidad, porque tenemos mucha experiencia de tobilleras, digamos, a los pocos días rota, incluso a la que sigue en intensidad, que es la prisión domiciliaria y con tobillera incluso, no son eficaces para determinadas, sobre todo para determinados supuestos donde ya hay una conducta precedente que pone a la persona en una situación, digamos, claramente de que no se va a poner a disposición. Nosotros tenemos casos incluso de imputados que han superado los plazos de la prisión preventiva, se ha aplicado la ley nacional para prorrogar un año más, etcétera, pero son casos contados con las manos. Realmente, incluso desde la Fiscalía de Homicidios, los plazos son mes a mes. Nosotros nos manejamos, son 4 meses, 3 meses, 2 meses, 6 meses. Ya realmente, en mi experiencia en la Fiscalía de Homicidios, no hay un pedido de prisión preventiva por 15 meses, 10 meses, 12 meses, es decir, verdaderamente, y es la Fiscalía de los delitos más graves, sin perjuicio de que no es el delito el parámetro, sino los riesgos procesales. Pero aún, lo digo porque aún en esos delitos donde hay expectativas o hay mayor prudencia a veces de parte de los jueces, no estamos en supuestos de prisiones preventivas largas. Las medidas, los jueces en la realidad están dando medidas cortas, lo que genera, es verdad que le genera un cúmulo de audiencias muy numeroso, es decir, por eso tienen muchas audiencias, pero los periodos son cortos y en todo caso se prorrogan, pero esa es una oportunidad donde el imputado tiene la garantía de que se va a rever si efectivamente los supuestos que dieron curso a esa medida tan gravosa se sostienen, se mantienen o no. Verdaderamente la experiencia es esta, plazos cortos que se van en todo caso renovando, pero no es una experiencia de plazos largos, por lo menos desde la Fiscalía de Homicidios, y entiendo que los jueces, al ser con ese parámetro, tampoco están en el mismo criterio. Muy bien, muchas gracias, doctor. No sé si alguno de los otros consejeros va a hacer alguna pregunta. Muchísimas gracias, doctor. Lo despedimos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias. Doctor Félix Lopinto Colombre, muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos los consejeros y consejeras. Muy bien, gracias. Le damos la palabra y lo escuchamos atentamente. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a los señores consejeros y consejeras. Bueno, para quienes me conocen o no me conocen, ya tuve una sola entrevista. Mi nombre es Félix Lopinto Colombres, tengo 39 años, recién cumpliditos, casado con 2 hijos, un varoncito de 2 años y una nena de 9 meses, así que estamos en plena tarea de atender chicos y preparar mamadera, mal dormido, pero contento. Bueno, soy abogado recibido en la UNT, tengo 10 años de ejercicio en la profesión aproximadamente, y después de ejercer la profesión en forma libre, lo cual, bueno, ejercí como todo abogado nuevo, casi todas las ramas, probando, estudiando y capacitándome, y siempre inclinándome un poco hacia la rama penal, en la cual tuve la
la posibilidad de llevar causas desde la instrucción hasta debate, inclusive, tanto de querella, en parte de querella como defensa, en la justicia provincial como en la federal. Y en el año 2017 entré a trabajar al Tribunal Oral Federal de Tucumán, un tribunal de juicio, materia federal, mayormente droga. Bueno, eso me dio un poco más de experiencia todavía en materia penal, en debates, enriquecedor, la verdad, escuchar alegatos de fiscales, defensas particulares, tener la posibilidad de trabajar con jueces, muy buenos jueces, y escuchar sus opiniones. Bueno, lo profesional también tengo una especialidad en derecho procesal, soy mediador, bueno, a cursos, charlas, y bueno, muy contento de estar acá. Creo que ya es la etapa me toca esta etapa de empezar a concursar y ver de poder brindarme de forma más comprometida a la justicia, sobre todo a la justicia tucumana, que uno le debe mucho y ha trabajado en esa área. Y bueno, esa es mi presentación. Doctor, yo quisiera consultarle su opinión, en realidad, sobre un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, un fallo reciente de la semana pasada, en el caso Price. Ahí la Corte se expide respecto a las facultades de las provincias de regular los plazos de caducidad en el proceso. Quiero saber qué opina respecto a este fallo, a lo resuelto, si cree que tiene efectos en el proceso en Tucumán, ya que este es un fallo referido a un caso de Chubut. La verdad, no lo conozco el fallo, o sea, lo escuché así de título, como me lo anuncia usted, pero no lo leí, pero mi opinión, considero, lo establece la Constitución Nacional, que las provincias no delegan el poder en materia procesal, ¿no es cierto? Sí en códigos de fondo. O sea, los códigos de fondo, llámese Código Penal, Código Civil, Código Administrativo, todos los códigos de fondo que regulan las normas son de aplicación nacional. Ahora, la normativa procesal no la delegan, nunca la delegan a las provincias, es de las provincias. Por eso nosotros tenemos nuestro código procesal civil, procesal penal, procesal laboral, con capacidad de reformarlas en ese contexto a nivel provincial. La caducidad de instancia es un instituto de características procesal, por lo cual, si el fallo, al cual, lo repito, no lo conozco, dice que es materia no delegada a la caducidad, o sea, es materia de las provincias, considero que está bien, porque es de las provincias esa capacidad de reformarlo. No sé si le contesto a la pregunta. Bien. Y mi pregunta entonces va a ir a lo que usted opina respecto al sistema de caducidades que está establecido en el Código Procesal Nuevo Penal. Yo creo que está bien. La caducidad es un instituto que lo que hace es regular, digamos, o sea, el proceso, el procedimiento en cualquier área tiene sus plazos para que un juicio, llamemos en forma ordinaria, no sea interminable. Y la caducidad es uno de estos institutos que hace a que las partes insten el proceso, ¿no es cierto? Bueno, ante la inactividad por A o por B, es un instituto que hace que caiga, digamos, el derecho, la acción, lo que sea en cada materia, ¿no es cierto? Pero en línea general, la caducidad, el objeto es ese, como las prescripciones y como los plazos para ofrecer pruebas, para llegar a un debate en materia penal, para unos alegatos civil, penal, laboral, lo que sea. O sea que, no sé si respondo a la pregunta, pero considero que es un instituto que lo que hace es regular que el proceso camine. Mira, pregúntale de opinión, ¿cuál es su opinión respecto al fallo y cuál es su opinión a las normas procesales actuales en la provincia? Así que bueno, le vamos a dar la palabra entonces al doctor Edgardo Sánchez. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Mi pregunta tiene que ver con el sistema de control de las decisiones judiciales en el nuevo Código de Procedimiento. Usted sabe que se establece un sistema que, respecto al Ministerio Público Fiscal y los acusadores en general, es restrictivo, ¿sí? La posibilidad de impugnación está restringida a los supuestos que el Código establece.
casos de impugnabilidad subjetiva taxativamente establecidos. ¿Qué opina usted con relación a esa regulación, digamos, restrictiva para los acusadores, frente a la regulación amplia del derecho al recurso que tiene el imputado? Yo creo que está restringida, si podríamos decir, porque establece dos pautas taxativas, pero es amplio y sabido, digamos, que tanto los fallos de la Corte, de la Cámara, por ejemplo, de Casación Penal, como fallos internacionales, igual que los tratados internacionales del Pacto de San José de Costa Rica, artículo 8 y 25.1, creo que establece de movida el doble conforme, o sea, la doble revisión de instancia, y que todo sujeto toda persona sujeta a un proceso tiene derecho a un recurso. En el fallo Casal, que es un fallo plenario, establece... Sí, en principio está bien. Doctor, disculpe, le preciso la pregunta. Está claro que el derecho al recurso del imputado es amplio. Sí. La pregunta es, ¿qué opina usted de las restricciones que tiene la facultad recursiva del Ministerio Público, que no tiene la misma extensión ni la misma amplitud que el derecho reconocido al imputado? Yo creo que a la larga, con fallos, como le digo, con el fallo Casal, en el cual la Corte hace un análisis amplio del recurso, considero que esto se tiene que se debería igualar el derecho recursivo de ambas partes, ¿no es cierto?, del fiscal y de la defensa. Si bien está más restringido, creo que esto, a través de la jurisprudencia, se podría abrir. Entiendo que la defensa... Perdón, doctor, ahí la propia Corte de la Nación dijo que la facultad, que el derecho al recurso como derecho humano es del imputado, no de los acusadores públicos. Por eso la pregunta. Justamente ya hay fallos de la Corte Nacional y de la Corte Interamericana que señalan esta cuestión. No es lo mismo que recurra al Ministerio Público que recurra al imputado. Bueno, a ver... Sí, creo entender lo que me dice, doctor. O sea, el Ministerio puede recurrir desde el tope que pusieron ellos hacia abajo, ¿cierto? A diferencia que el recurso amplio, que es el que tiene la defensa, que puede recurrir sobre el todo, ¿no es cierto? ¿Me voy haciendo entender ahí o no? Bueno, sí, llevándolo desde el principio de que el Ministerio Público Fiscal es el titular de la acción, y es él quien puede pedir una absolución, un sobreseimiento, una pena, y una pena hasta dónde llega, sabemos que en base a esas facultades, el Ministerio Público, o sea, nunca va a poder atacar su propio fallo más arriba de eso, ¿me explicó? O sea, pero sí lo puede recurrir desde su pedido hacia abajo, ¿me explicó? Esa es la limitación, creo que está bien. ¿Por qué? Porque es el titular de la acción pública, y si en su momento lleguemos a unos alegatos, supongamos, y ha pedido tal o cual pena, con tal o cual calificación, y no ha ido más arriba de eso, es el mismo límite que tiene la querella, digamos, no puede ir por encima. Y bueno, está bien porque es una forma de control jurisdiccional, ¿no es cierto?, sobre la acusación pública. No sé si respondo. Gracias, doctor. De nada. Le damos la palabra al doctor Luis Cosio. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo le va? Yo me he quedado con el fallo Price, está bien, ustedes reconocen haberlo, pero hay algo que genera un dilema. Y quiero saber, a ver, usted qué opina de este dilema. El fallo Price declara inconstitucional la absolución o el sobreseimiento por el vencimiento de los plazos de la etapa penal preparatoria. Para usted eso es razonable, sobre todo lo pongamos con delitos que son graves, como es en el caso del fallo Price, que es un homicidio. ¿Es razonable la extinción de la acción penal por el mero vencimiento de los plazos procesales de un código de forma? Quiero saber su opinión. A ver, volveríamos, si yo le dijese que es irrazonable, volveríamos al código viejo, que es lo que nos ha pasado.
había plazos de investigación y se postergaban, y las causas se tornaban interminables. Yo entiendo que cuando se legisla un código procesal y se pone plazos de investigación, se lo hace buscando una seguridad jurídica y buscando una celeridad en los procesos y que no tengamos procesos eternos. Eso es lo que considero. Se supone que ese es el fin. Cierto es que hay otra realidad. Quizás a veces la justicia, sobre todo penal, está abarrotada y esos plazos empiezan a quedar cortos. Pero considero que si se ha legislado así y en ese plazo, inclusive tenemos un plazo de 2 años más las prórrogas de 6 meses, disculpe, el plazo de 6 meses actualmente, no se ha logrado juntar el cúmulo de pruebas que necesita un fiscal para sostener una acusación, y considero que está bien. Es lo que tenemos. Quería saber su opinión. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Muy bien, doctor Lopinto Colombres. Podemos dar por finalizada la entrevista. Tenga buenas tardes. Muchas gracias a todos los consejeros y consejeras, que tengan una buena semana. Muchas gracias por su tiempo.